Bien, estimados estudiantes, comenzamos el segundo cuatrimestre y la propuesta para el inicio de este cuatrimestre eh, va a ser poder realizar un trabajo siguiendo en el campo de la literatura en relación al psicoanálisis, porque vamos a ingresar al campo del psicoanálisis, pero ¿de qué manera vamos a ingresar? Lo vamos a ingresar de manera tradicional, con la repitencia, digamos, de lo escolar, digamos, ¿no? Sino que vamos a tratar, digamos, de ingresar desde otro lugar. Y como venimos en diálogo con la literatura, vamos a seguir en diálogo con la literatura. En este caso, entonces, la propuesta que tenemos del equipo de cátedra es poder trabajar mito, digamos, que nos permita pensar el descubrimiento, ¿no? El advenimiento del psicoanálisis, y ligarlo también, digamos, al contexto de descubrimiento, ¿no? El contexto de descubrimiento en cuanto a línea temporal, cronológica, ¿no? A la época, a la modernidad, a esos siglos, ¿no? Hacia el venimiento del siglo XX. Entonces, vamos a tratar de hacer dialogar un mito, el mito de Prometeo, y como referencia literaria vamos a tomar la novela de Mary Shelley, Frankenstein o El nuevo Prometeo. O sea, realmente se atiende, digamos, al título y no a su título, al título Frankenstein, ¿no? Con el detalle que Frankenstein es el médico, ¿no? No es lo que le engendra, ¿no? Es más, lo que le engendra es innominado, ¿no? Y eso aparece en la novela porque no le pone nombre. Entonces lleva ese nombre de ese padre que no lo reconoce a lo que crea. Entonces ya estamos hablando de la creación, ¿no? La creación, digamos, en un sentido heurístico, ¿no? De la creación ligada a una hermenéutica, a una racionalidad. Por lo cual acá nos va a permitir pensar en campo metafórico. ¿Por qué? Porque el mito es una metáfora, como ya lo he venido explicando o intentando explicar, y como también he venido mencionando. La metáfora la entendemos en tres tiempos: analogía, deslizamiento y transposición. Entonces, vamos a hacer analogía, vamos a intentar hacer un juego de analogía entre el mito de Prometeo y ese nuevo Prometeo. Ese Prometeo, digamos, que tiene los rasgos de un Prometeo creado por el hombre, ¿no? Vamos a deslizar los elementos del mito, ¿no? Jugando con el tiempo y el espacio, ¿no? Porque estamos ficcionando. Y también vamos a transponer, vamos a crear un vacío y vamos a dejar a venir algo nuevo, ¿no? Jugar con esto de la realidad, esta enunciación freudiana de la realidad como realidad psíquica, donde aparece el juego del deseo, ¿no? Ligado a la pulsión, como movimiento. Y este juego, digamos, que se da en lo que se promete, de Prometeo. Entonces, este primer video es para mencionar esto y después voy a comenzar haciendo una cuestión biográfica de Freud para ubicarlo en contexto. Entonces la propuesta es también trabajar la biografía y la referencia de contexto de Mary Shelley, ¿no? Para pensar la ciencia, ¿no? Con su postulado, con su epistemología. No nos estamos alejando de la epistemología y vamos hacia la epistemología freudiana, pero vamos desde un lugar que no es, digamos, el convencional, ¿no? Ahora, ¿qué es necesario para este juego, digamos, ¿no? Hermenéutico, o sea, de interpretación, de traducción
y también de explicación, como etimología de la hermenéutica. Ahí tenemos otro dios, Hermes, que también es otro mito, digamos, para trabajar el de Hermes, ya que la palabra está ligada al origen, ¿no?, en su etimología, y por lo tanto al mito, y encierra, digamos, esa palabra, también una metáfora. Pero será otro momento para Hermes. Ahora vamos a tratar de acercarnos a Prometeo. Entonces, es necesario conocer el mito Prometeo y es necesario conocer, digamos, algo, ¿sí?, que lo pueden buscar, digamos, en internet, videos cortos acerca de Frankenstein, habrán visto películas, bueno, y aquel que tenga más disposición en su deseo, leer la novela. Entonces, comencemos con Prometeo. Para ubicarlo en referencia simbólica, bueno, voy a tomar dos textos clásicos. Uno, el tradicional, Robert Graves, Los mitos griegos. Otro, Diccionario de mitología griega y romana, Pierre Grimal. Bueno, comencemos con lo que nos dice Robert Graves, ¿no? Son algunas observaciones, no voy a leer todo, sino que me permiten apoyarme en una referencia clásica. Dice, para muchos Prometeo es el creador de la humanidad. Algunos lo incluyen entre los 7 titanes. Era hijo o bien del titán Eurimonte o bien de Japeto. Luego el otro texto lo ubica directamente como hijo de Japeto. Lo importante es que es un titán. No es un detalle menor porque hay todo un destino acerca de los titanes. Entonces, hijo de Japeto con la ninfa Climene. Y sus hermanos eran Epimeteo, Atalante y Menecio. Disculpen, Atlante. No Atalante, Atalante es otra referencia. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver la relación de Prometeo con Zeus particularmente, ¿no? Y por lo tanto con los hombres, ¿no? ¿Cómo aparece ahí? Aparece ligado a los hombres como creador, digamos, ¿no? Prometeo. Pero en verdad, digamos, la tradición, digamos, mitológica no lo ubica como creador, sino como aquel que favorece, ¿no?, al hombre, favorece a la humanidad, ¿no? Y ya vamos a ver cómo lo favorece. Luego tiene este hermano Epimeteo, que se liga así, ¿no?, que es una vía que yo no voy a seguir, pero ustedes la pueden seguir. O sea, el mito de Pandora se liga a Epimeteo. Y a Zeus y a todos los dioses del Olimpo. La vía de Epimeteo, el hermano de Prometeo. Pero no voy a seguir esa vía. Porque, bueno, el contexto, digamos, no nos favorece para trabajar simbólicamente todo lo que se expone en toda esa argumentación y todo lo que se desencadena allí. Así que prefiero abstenerme. Zeus, ¿no? Sigo con la lectura, digamos. Zeus había decidido extirpar a toda la raza humana y solo la perdonó gracias a la súplica apremiante de Prometeo. Estaba irritado por sus crecientes facultades y actitudes, ¿no? Esto nos permite hacer alguna asociación, ¿no?, con referencias bíblicas, ¿no? La Torre de Babel, ¿no? Luego, digamos, el diluvio, acá también aparece la escena del diluvio. Un día se produjo en Sición una disputa sobre qué partes de un toro sacrificado se debían ofrecer a los dioses y cuáles se debían conservar a los hombres, y se invitó a Prometeo a actuar de árbitro.
Y él desolló y descuartizó un trozo del toro, y luego cosió su piel y formó con ella 2 sacos de boca ancha que llenó con lo que había cortado. Uno contenía toda la carne, pero ésta la ocultó bajo el estómago, que es la parte menos apetecible de cualquier animal. El otro contenía huesos ocultos bajo una espesa capa de grasa. Cuando ofreció a Zeus los 2 sacos para que eligiera, Zeus, fácilmente engañado, eligió el que contenía los huesos y la grasa. Entre paréntesis dice que siguen siendo la porción divina. Pero castigó a Prometeo, que se reía de él a su espalda, privando a los hombres de fuego, ¿no? Diciéndole que coman la carne cruda. Es decir, quería Prometeo que la carne sea para los hombres, digamos, y que en estos sacrificios, este sacrificio de adoración a la divinidad, sacrifique, digamos, eso que sería como un desecho, lo cual, digamos, es una ofensa, o sea, sacrificaba la grasa y los huesos. Ahora bien, ¿por qué la grasa se sacrifica a la divinidad? Esa es una pregunta interesante, pero no la voy a responder. Prometeo fue inmediatamente a ver a Atenea y le pidió que le dejara entrar secretamente en el Olimpo, cosa que ella le concedió. Una vez allí encendió una antorcha en el carro ígneo del sol y luego arrancó de este un fragmento de carbón vegetal incandescente que metió en el hueco formado por la médula de una cañaheja. Luego apagó la antorcha, salió a hurtadilla y entregó el fuego a la humanidad. Le robó el fuego a la divinidad, o sea, le dio el fuego a los hombres, prometió. Esto, digamos, nos va a servir para hacer analogía, deslizamiento y metáfora. Alguien que le roba el fuego a la divinidad, ¿no? Y que tiene un castigo ejemplar también. Bueno, luego viene lo de Epimeteo, que me abstengo, ya que Zeus quería, digamos, castigarlo de nuevamente a Prometeo y va a utilizar a su hermano, que no tiene digamos, no está advertido de ciertas cosas por ser generoso con los términos. Zeus, enfurecido, hizo encadenar a Prometeo, desnudo, a una columna en una montaña de Cáucaso, donde un buitre voraz le devoraba el hígado durante todo el día, ¿no? Año tras año, un tormento que no tenía fin, porque cada noche, durante la cual Prometeo estaba expuesto al frío y a la escarcha, el hígado volvía a crecer hasta estar nuevamente entero. De noche crecía y de día había un águila que se lo devoraba. Bueno, hasta ahí las referencias con Robert Graves. Vamos a ir que el diccionario nos ayuda con alguna otra cuestión para tomar. Los mitos siempre, digamos, tienen muchas versiones y todas agregan algo. Pero bueno, yo le estoy dando las referencias clásicas. ¿Qué nos dice el diccionario? Nos dice, Prometeo, ¿no? Vuelve a insistir con esto que se dice, pero no se asegura. Prometeo, según se dice, creó los primeros hombres modelándolo con arcilla. Pero en la leyenda no aparece, esto no aparece en la Teogonía de Hesíodo, ¿no? Otra referencia clásica. Donde Prometeo es simplemente un bienhechor de la humanidad, no un creador. Es un engañador, en este caso de Zeus, ¿no? De Zeus, que es de alguna manera el que está a cargo, digamos, del gobierno, ¿no? En este gobierno tripartito, en relación a sus hermanos, Poseidón y Hades. Bueno, y vuelvo a repetir que robó, acá dice las semillas del sol, una linda expresión, ¿no? Robó las semillas del sol. Y vuelve a repetir esta escena como la robó. Y agrega un detalle, ¿no?
En cuanto a Prometeo, lo encadenó con cables de acero en el Cáucaso, enviándole un águila nacida de Equidna y de Tifón, que le devoraba el hígado, el cual se regeneraba constantemente. Acá, digamos, es más cíclico, más rápido, es decir, comía y volvía, comía y volvía. En la otra escena, digamos, hay una pausa hasta la noche. Y juró juró por Estige que jamás desataría a Prometeo de la roca. No obstante, cuando Heracles pasó por la región del Cáucaso, atravesó de un flechazo al águila de Prometeo, lo que estaba atormentando a Prometeo, y liberó a Zeus. Satisfecho por esta proeza que aumentaba la gloria de su hijo, Zeus no protestó. Mas, para que su juramento no fuese en vano, ordenó a Prometeo que llevase, esto es el detalle interesante, ¿no? Que llevase un anillo fabricado con el acero de las cadenas, o sea, para que no olvide, no recuerde, un anillo, debía anillarse, ¿no? Con un eslabón de esas cadenas. Y engarzar en ese anillo una parte de la roca, de esa piedra donde estaba encadenada. ¿Cuántas asociaciones se pueden hacer, no? De este modo, una atadura tendría, ¿no? Que lo uniría, ¿no? Y después dice este diccionario, nos da esta referencia que es interesante. Prometeo poseía el don profético, ¿no? Este don de profecía lo compartía con las antiquísimas divinidades de las hijas de la tierra, que eran las profetisas por excelencia. Prometeo enseñó también a su hijo Deucalión el modo de salvarse del gran diluvio que Zeus proyectaba para terminar la raza humana, ¿no? Nuevamente interviene salvando al hombre, digamos, del diluvio que va a acontecer. Bien, esta es referencia como referencia mínima. Ahora bien, el oráculo es interesante porque el tema del oráculo siempre, digamos, acá aparece Prometeo, en otras partes no aparece, siempre directamente aparece ligado a la tierra, ligado a una divinidad femenina, el oráculo, y después va a aparecer otros dioses que se lo van a sustraer, como Apolo, ¿no? Va a sustraerlo, se lo va a apropiar, pero no le corresponde, o sea, no tiene esa relación directa desde la teogonía, es decir, desde Hesíodo, que sería el poema de la creación, sino que son modificaciones posteriores, digamos, en relación a la mitología. Bien, tenemos que ir abriendo y desplegando estas relaciones, ¿no? ¿Qué pueden pensar con esto que les he leído? El mito de Prometeo, que es un fragmento, ¿no? Pueden buscarlo después ustedes completo por internet. Y si hay variantes, también son interesantes, todas aportan. Recuerden que vamos a tener que trabajar con la analogía. Ahora hay que buscar, digamos, eso se lo voy a dejar a ustedes, que busquen acerca de Mary Shelley, la historia de ella, y lo liguen a la obra. Yo en otro video les voy a hablar la obra, la biografía de Freud y la obra. Ahora uno podría pensar, vamos a jugar, vamos a ficcionar acá, entre casa. Freud, el nuevo Prometeo. Jugamos con el título, ¿no? Tomamos en analogía el título de Mary Shelley y decimos Freud, el nuevo Prometeo. ¿Qué roba Freud? ¿Mm? Tenemos muchos detalles. Tenemos detalles de Jacques Lacan de la escuela francesa que con ironía dice que Dios es inconsciente. Hay una divinidad en lo inconsciente. Tenemos el romanticismo alemán, que tenemos que hablar de en contexto de descubrimiento, de psicoanálisis en el romanticismo alemán, y los poetas dicen que hay una chispa de divinidad en lo irracional. Eso irracional que ya anunciaba Nietzsche, que después, digamos, tramuta en lo inconsciente, eso que no es consciente, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué fuego hay ahí?
¿Qué nombre tiene ese fuego? ¿Será la pulsión de Freud? Ese fuego. Esa pulsión que es una llama viva, digamos, cuando tiene tres voces la pulsión: activa, reflexiva y pasiva. Una llama viva cuando está encendida. Reflexiva, ¿no? Cuando es una brasa. Y pasiva, cuando está cubierta de ceniza, pero todavía sigue siendo una brasa. No sé si usted tiene la experiencia de los hogares o de las leñas que generalmente se cubren de brasa, ¿no? A la noche se cubre, digo, las cenizas, se cubre de ceniza las brasas. Y a la mañana, digamos, hay algunas brasas que todavía están encendidas, por lo cual, digamos, se puede reactivar el fuego. O sea que lo pasivo no es que algo desaparezca, sino que está ahí, como latente, ¿no? Lo latente y manifiesto. Así vamos, ¿no? En cadenas de asociaciones y en cadenas de relaciones. Vamos, digamos, cada uno a su paso, pudiendo ver qué podemos relacionar. Fíjense ustedes que para poder relacionar es importante el capital simbólico, es decir, es importante la lectura. Cuanto más referencias tengan, más posibilidades tienen. Cuanto más estudien, digamos, más relaciones pueden establecer. Ahora bien, sigamos con el juego. La vida, ¿no? El tema de la vida, la física que nosotros hemos estado trabajando en el tríptico, Eros, Thanatos, Logos, Physis. Esta vida, ¿no? El Logos se apropia el poder de la vida, de dar la vida. Mary Shelley, como una crítica a la ciencia de alguna manera, ¿no? Como diciendo, esto que siempre fue algo propio del oráculo, volvemos al oráculo, la relación entre el oráculo, lo femenino, la fertilidad, la semilla, el sol, lo seminal, lo luminoso. ¿Qué necesita? ¿No? Necesita de eso que le dé la posibilidad de crecer. Sin eso tampoco puede crecer. Entonces no es una lógica binaria, no es una cuestión de que uno contra otro, sino que uno en el otro, ¿no? Como piensa la filosofía oriental del Tao Te Ching. Los contrarios, ¿sí? El yin y el yang, se complementan, van juntos. No, si en la lógica binaria uno los pone en disputa, uno va a desaparecer y domina el otro, ¿no? Y se produce un cierto caos en la homogeneidad. La homogeneidad busca el orden como dominio, pero produce caos. Caos existencial. En la alienación del sujeto. Bien, así como le estoy hablando y vamos asociando, coloquialmente, asociando porque yo infiero que si alguien está escuchando que no fue a preparar el mate, también algunas cosas va a ir asociando y relacionando y tal vez le interese la temática de querer indagar acerca del mito y por qué, digamos, ¿no? Mary Shelley pone a la ciencia de la modernidad como aquella que le roba el rayo a Zeus, ya que lo que le da de vida a Frank, si usted lee la novela, es el rayo, es un rayo, es la energía, es esa chispa divina, ¿no? Volvemos a la relación con Prometeo, que le roba a Zeus, ¿no? Ese fuego contenido en su rayo, que es su poder. Volvemos a la ligazón esta de Eros, Thanatos, Physis, Logos. Es posible que el Logos
en formato de lógica binaria de ciencia positiva, roba el poder a la divinidad y se transforma en una nueva divinidad. No fue un intento ese en Francia, la Revolución Francesa, donde la divinidad, la razón se transforma en una divinidad, en una diosa, y de alguna manera nos subsiste. Esa diosa con los pechos desnudos y la bandera flameante sobre los cadáveres, caminando sobre esos cadáveres de la guerra interna, ¿no? De una sociedad. Bueno, seguiría en las asociaciones y las relaciones, pero quiero dejarles el trabajo a ustedes y la inquietud. Luego en otro video me voy a ligar a la biografía de Freud y voy a retomar esto, voy a ir retomando esta cuestión.